Ya, entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio del ejemplo, ¿sí? Que lo que nos pide es calcular la siguiente integral. Nos pide calcular la integral de tangente a la 7 de e por x por la cosecante al cuadrado de e por x más el coseno de f por x multiplicado por el seno de g por x. Bien, diferencial de x. Eso es lo que se nos pide calcular. Bien, entonces veamos. Para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es bueno, aquí E, F y G son un número que es un código que el profesor les asigna en otro documento. En otro documento hay algo llamado códigos, está en Educandus, ¿sí? Ahí cada uno tiene sus propios valores de E, F y G, ¿no? Ustedes reemplazan y trabajan con esos valores. Bien, yo para esto de aquí voy a hacerlo sin tomar valores, ¿no? Voy a hacerlo con E, F y G nada más y así la solución sirve para todos. Bien. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Voy a empezar trabajando esos términos para reducir las expresiones más sencillas, ¿sí? Cosas que sepamos integrar. Bien, entonces voy a empezar con este de aquí, ¿sí? La tangente a la séptima de EX por la cosecante al cuadrado de EX, ¿sí? Bien, entonces veamos. Tangente sabemos que es seno sobre coseno, así que esto es seno de EX sobre coseno de EX. ¿Sí? Pero está elevado a la séptima, entonces me quedaría todo esto elevado a la séptima. Seno a la séptima sobre coseno a la séptima, ¿sí? Y la cosecante es 1 sobre seno. Entonces aquí nos quedaría 1 sobre seno de x, pero como es cosecante cuadrado, eso iría elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces bien, aquí se ve que se cancelan, ¿no? Seno cuadrado de aquí en lugar de seno a la séptima me quedaría seno a la quinta, ¿verdad? Y eso entonces, ¿qué nos queda? Esto nos va a quedar, aquí va a quedar seno a la quinta de e por x, ¿sí? Sobre, aquí me quedaría coseno a la séptima, pero en lugar de poner coseno a la séptima, voy a poner coseno a la quinta por coseno cuadrado. Esto va a ser entonces coseno a la quinta de e por x por 1 sobre, y que voy a poner el coseno al cuadrado. Bien, entonces tenemos esto, ¿sí? Entonces esto de aquí ya me va a permitir calcular la integral, ¿sí? Ahora, de nuevo, seno sobre coseno es tangente, entonces aquí me va a quedar tangente a la quinta, porque está todo elevado a la quinta de e por x, ¿sí? Y 1 sobre coseno es secante, ¿no? Y aquí me quedaría entonces secante al cuadrado de e por x. Bien, entonces tenemos esto de aquí. La tangente a la séptima por la cosecante al cuadrado ha sido lo mismo que tangente a la quinta por secante cuadrado, ¿sí? Esto nos va a ayudar con la primera parte. Ahora desarrollemos un poco esta otra parte. Coseno de fx por seno de gx. Entonces, coseno de fx por el seno de g por x. Sí, ya saben, si tienen cualquier pregunta, me interrumpen nomás. Pueden escribir al chat o hablar, si estoy atento al chat también. Bien, para hacer esto vamos a aplicar una identidad trigonométrica. Así que la voy a recordar aquí a un lado. Sí, y es la siguiente. El coseno de A por el seno de B. Sí, esto de aquí es lo mismo que tener el seno de A más B menos el seno de A menos B. Y esto sobre 2. ¿Sí? Entonces voy a utilizar esta identidad. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a utilizar? La voy a utilizar con A igual a fx y con B igual a gx. Bien, entonces veamos qué nos queda.
Con esto lo que tenemos es entonces el coseno de fx por el seno de gx. Aplicamos esta fórmula, nos va a quedar el seno, ¿sí?, de a más b, que sería f más g, fx más gx, menos el seno de a menos b. Entonces nos va a quedar menos el seno de fx menos gx. Bien, y eso de aquí nos va a quedar sobre 2. Estoy aplicando la identidad que está escrita aquí en naranja. Bien, entonces he desarrollado esta parte azul para llegar a esa expresión de aquí, ¿sí?, y esta parte verde, que subrayé en verde, para llegar a esa expresión de acá. Bien, entonces esta integral, ¿sí?, que no la voy a escribir de nuevo, sí la voy a llamar I para no escribirla nuevamente. Integral I va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la integral de, en lugar de tangente séptima de EX por cosecante cuadrado de EX, esto va a ser simplemente tangente a la quinta de E por X por secante al cuadrado de E por X. Y más, en lugar de coseno de fx por seno de gx, voy a tener eso de aquí, voy a poner el 1 medio adelante. Entonces me va a quedar 1 medio de, va a ser seno de fx más gx, es lo mismo que tener f más gx, ¿no? Saco el x de factor común. Menos, y aquí nos va a quedar el seno de fx menos gx, saco el x de factor común, me va a quedar f menos g por x. De aquí. Y todo esto por, cierro paréntesis, el diferencial de x. Bien. Entonces esta integral original se convirtió en esta otra integral que es mucho más fácil de calcular, ¿sí? Entonces vamos a calcular esta nueva integral. Voy a borrar esta parte de aquí arriba. Y veamos cómo nos va calculando esta integral. Bien, primero notemos que yo puedo separar en dos integrales, ¿no? La integral de la tangente con la secante y la otra que es un medio de la diferencia de los senos. Entonces esta integral I va a ser igual a, primero, la integral de la tangente, ¿sí? Calculémosla por aparte. Entonces voy a calcular esa de aquí, la integral de la tangente por secante cuadrado. Entonces voy a calcular la tangente a la quinta de e a la x, de ex, perdón, por la secante al cuadrado de ex, diferencial de x. Bien, y eso de aquí, lo que vamos a hacer es una sustitución. Yo voy a hacer, por ejemplo, u igual a tangente de ex. Y calculemos el diferencial de u. El diferencial de u, o sea, el de u va a ser igual. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Secante cuadrado de ex por el diferencial de x. Si se dan cuenta, esto de aquí, el secante cuadrado del x por x es justamente lo que aparece aquí. O sea que esto de aquí ahora va a ser de u. Entonces esta integral no es nada más que la integral de tangente a la quinta. Tangente ahora es u, entonces me va a quedar u a la quinta. Ah, perdón, aquí me faltó aplicar regla de la cadena. Y me falta, sería por e, ¿no? Es la derivada de la tangente secante cuadrado. Por la derivada de la función interna es ex, la derivada de ex es e. ¿Sí? Ya, entonces aquí yo lo que tendría que hacer es hacer que me aparezca un e. ¿Sí? O, en su defecto, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. De aquí, yo puedo despejar el secante cuadrado de ex, diferencial de x. Y esto va a ser lo mismo que el e pasa a dividir, me quedaría 1 sobre e por diferencial de u. Listo, ahora sí, entonces tengo tangente a la quinta de x, tangente ahora es u, entonces nos quedaría u a la quinta, ¿no? Y secante cuadrado de ex por diferencial de x, ahora es 1 sobre e por du, así que aquí nos queda 1 sobre e por el diferencial de u, ¿sí? Recordemos que las constantes pueden salir de la integral, así que se nos queda 1 sobre e por la integral de u a la quinta
diferencial de u, y esto ya sabemos cómo integrar, ¿no? Se le suma 1 al exponente y se divide para 1 más del exponente, así que se nos queda 1 sobre e por u a la sexta sobre 6. Si se le suma 1 al exponente y se divide para 1 más el exponente, ¿no? Y más una constante de integración, y esto de aquí nos queda entonces, reemplazamos lo que es u. Va a quedar entonces u es tangente, entonces nos va a quedar tangente sexta de ex dividido para 6 por e, ¿no? Más la constante de integración. Bien, y tenemos calculada esta integral que está subrayada en azul aquí abajo. Hacemos lo mismo con la otra, ¿sí? Con esta de aquí. El 1/2 no lo tomo en cuenta porque recuerden que las constantes pueden salir de la integral. Entonces luego solo multiplico por 1/2. Entonces vamos a calcular ahora esta otra integral, que va a ser la integral de seno de f más g x menos el seno de f menos gx. ¿Sí? Diferencial de x. Bien, esto es un cálculo muy sencillo, ¿no? Recuerden esto, la integral del seno de a por x, diferencial de x, es lo mismo que tener menos 1 sobre a por el coseno de a por x. ¿Cómo lo verificamos? Fácil, deriven el menos 1 sobre a coseno de ax y van a ver que llegan justo al seno de a por x, ¿sí? Bien, entonces aquí nos va a quedar la integral del primer seno va a ser menos 1 sobre, aquí en lugar de a tengo f más g, entonces 1 sobre f más g. Aquí me va a quedar el coseno de f más g por x. Sí, va a ser menos, por menos es más, 1 sobre f menos g por el coseno de f menos gx. Voy a borrar esto de aquí. Esto más una constante de integración, ¿no? Siempre somos una constante de integración. Ya. Ahora, aquí hay algo que tener en cuenta que es muy importante. Esto funciona siempre y cuando f más g sea distinto de 0 y también f menos g sea distinto de 0. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si f más g fuese 0? Eso es una observación. Por ejemplo, si f menos g es igual a 0. Puede pasar, ¿no? Porque cada uno de ustedes tiene su propio valor de f y g y puede que alguien tenga, qué sé yo, por ejemplo, f y g igual a 3, ¿no? Entonces, si f menos g es igual a 0, esto de aquí se hace 0 y aquí todo eso de aquí se hace 0. ¿Sí? Y el seno de 0 vale 0, así que todo eso de aquí se iría. ¿Sí? No aparecería ese término, porque el seno de 0 es 0. ¿Sí? Entonces, los que tengan f igual a g o f igual a menos g la van a tener un poquito más fácil, ¿sí? Porque no les va a aparecer esa parte de ahí de la integral. Bien, entonces tenemos calculadas las integrales, ahora es cuestión solo de sustituir. ¿Sí? Entonces sustituimos ahora sí en la integral, entonces aquí recuerden que es la que está en azul, que es lo que calculamos aquí. Ya nos queda simplemente tangente sexta de x sobre 6e más, aquí hay un medio, recuérdense de este un medio, entonces más un medio, y lo que acabamos de calcular, que es menos 1 sobre f más g por el coseno de f más g x más 1 sobre f menos g por el coseno de f menos g por x. ¿Sí? Y sumamos a todo una constante de integración. Y listo, este es el valor de la integral. Bien, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de pasar al segundo ejercicio? No, de momento ninguna. Ya. Bien, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. Y en el ejercicio 2 les da 3 integrales y les pide que elijan una, ¿sí? Pero yo voy a hacer las 3, ¿sí? A pesar de que son muy parecidas las 3 integrales, voy a hacer las 3.
Igual lo voy a hacer sin poner valores a, f y g para que la resolución sirva para todos, ¿sí? Pero recuerden que cada uno tiene su valor de f y g para resolver los ejercicios. Bien, entonces, en el segundo ejercicio nos dan 3 integrales, ¿sí? Y nos piden elegir una, voy a hacer las 3. Entonces voy a empezar de una en una. La primera dice que es f por t más e, que multiplica al coseno de g por t, diferencial de t. Bien, y lo que vamos a hacer es bien sencillo, vamos a hacer integración por partes, ¿sí? Hay que elegir el u y el db. Entonces les voy a recordar la fórmula de integración por partes, la voy a escribir aquí a un lado. Recuerden que es la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Sí? Donde el consejo es el siguiente, siempre elegir u como lo más fácil de derivar. ¿Sí? Esto tiene que ser fácil de derivar. Y el db tiene que elegir algo que sea fácil de integrar. ¿Sí? Y la multiplicación de u y db tiene que darnos todo el integrando. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Yo voy aquí, ya, y la idea también es que cuando ustedes aquí lleguen al b por du, esa integral sea más sencilla o al menos similar a la original. Esa es la estrategia, ¿sí? Si tenemos algo muy más complicado que el original, no fue una buena elección la que hicimos, ¿sí? Entonces bien, yo voy a elegir, por ejemplo, u igual a ft más e, ¿sí? Y voy a elegir db como coseno de g por t. Diferencial de t. Entonces yo lo que necesito calcular ahora son b y du. ¿Sí? Entonces calculo du, perdón, para calcular el diferencial de u simplemente derivamos, ¿no? La derivada de f por t es f por diferencial de t, y la derivada de e es 0, así que eso nos queda simplemente f por diferencial de t, y aquí abajo en cambio tenemos la deriva, hay que integrar, yo tengo db, si quiero b tengo que integrar, ¿verdad? Entonces integro el coseno, la integral del coseno es el seno, entonces aquí nos quedaría que b es igual a el seno de g por t, ¿sí? Dividido para g, o sea, multiplicado por 1 por g. ¿Por qué? Porque ustedes derivan 1 sobre g por el seno de gt, les queda justamente el coseno de gt. Bien, y ahora sí, con esto aplicamos la fórmula de integración por partes. Entonces recuerden, la fórmula empieza que es u por b. Entonces, aquí tengo u, aquí tengo b. Entonces me va a quedar ft más e por 1 sobre g seno de gt, que yo lo puedo escribir como, voy a escribirlo tal cual está, ft más g, sí, por 1 sobre, perdón, ft más e. Esto es ft más e. Eso es el u, ¿sí? Y ahora vamos por el b. El b nos dice que es 1 sobre g por el seno de gt. Esto es menos la integral de b por du, o sea, menos la integral de esto por esto. La integral de b, que es 1 sobre g, seno de gt, y por du, que es f por diferencial de t. Bien, entonces, si se dan cuenta, esa integral es mucho más sencilla porque solo tiene seno, no tiene nada más, ¿sí? Ahora, ustedes podrían haber elegido, solo es un comentario, podrían haber, por ejemplo, elegido u como el coseno de gt, ¿sí? Y el diferencial de b lo podrían haber elegido como el resto, que sería ft más e por el diferencial de t. ¿Cuál es el problema con esto? Si ustedes se dan cuenta, aquí, bueno, aquí al derivar esto de u me va a quedar un seno, ¿verdad? Me va a quedar menos g por el seno gt. Si a calcular el b, que es simplemente integrar eso de aquí, nos va a quedar aquí. La integral de f por t es f por t al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Porque deriven y vean que les queda justamente eso, la derivada de ft cuadrado sobre 2 les queda ft, ¿no? Y más la integral de e es e por t, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que al final cuando ustedes hagan la fórmula de integración por partes, cuando pongan la integral de b por du, les va a aparecer esa integral, la integral de ft cuadrado sobre 2 más e por t
¿sí? Y por, bueno, aquí va a ser menos g por el seno de g por t. Ah, me faltó aquí el diferencial de t. Seno de g por t. Diferencial de t. Y esa integral está más complicada, porque mira, aquí yo tenía algo de grado 1, aquí también tengo algo de grado 2. Entonces, este de aquí no es una buena elección, ¿sí? Entonces, hay que elegir de tal forma de que la integral que aparezca al final sea o más sencilla o a lo mucho de la misma complejidad de la integral original, ¿sí? Pero solo para hacer una observación. Bien, ahora sí, seguimos resolviendo el ejercicio. Bien, voy a llamar i a esto para no escribirlo nuevamente. Entonces, i va a quedar, voy a acomodar un poco esto, se nos va a quedar ft más e sobre g por el seno de gt menos, aquí f y g son constantes, los puedo sacar, me quedaría f sobre g, ¿sí? Y por la integral del seno de gt, diferencial de t. Bien, y esto aquí entonces nos queda igual a ft más e sobre g por el seno de gt menos, y bien, aquí la integral del seno es menos coseno, ¿verdad? Entonces nos va a quedar más, y esto va a ser f sobre g, ¿sí? Y aquí va a quedar g cuadrado por coseno de gt. ¿Por qué el g cuadrado? Sí, porque recuerden que la integral del seno de ax era menos 1 sobre a por el coseno de ax, ¿no? Entonces aparece aquí un 1 sobre g, que con este g de afuera queda g cuadrado, ¿no? Y más una constante de integración. Y listo. Con eso está calculada la integral. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que me haya quedado claro? Bien, si no hay preguntas, entonces voy a hacer el siguiente del mismo 2. En el 2 hay 3, sí voy a hacer el que sigue. Ya, entonces es ft más e, pero en la siguiente integral, en lugar de coseno, tenemos una exponencial. Ya. Y el procedimiento va a ser exactamente el mismo que el anterior, ¿sí? Voy a elegir u como ft más e. Y el db va a ser e a la gt por diferencial de t. A ver. Ya. Entonces de aquí me queda el diferencial de u. Entonces ya lo hicimos antes, entonces nos queda simplemente f por diferencial de t, si es la derivada con respecto a t. Y aquí me quedaría b, que es la integral de esto. Sí, esto nos queda 1 sobre g por e a la g por t. ¿Por qué? Deriven 1 sobre g por e a la g por t y vean que les queda justamente e a la g por t. Bien, entonces aquí nos va a quedar, esto es u por b, ¿sí? U por b, entonces nos va a quedar ft más e. Sí, el 1 sobre g lo voy a poner aquí como denominador, sobre g, ¿sí? Y el e a la gt aquí a un lado. Esto menos la integral de b por du, ¿sí? Aquí tengo el b, es 1 sobre g, las constantes pueden salir, entonces la de 1 lo voy a poner afuera, es 1 sobre g. Y aquí me va a quedar e a la gt, ¿sí? Por du es esto de aquí, que tiene un f, el f es una constante, la puedo sacar de la integral, diferencial de t. Y bien, esto de aquí nos queda, voy a hacerlo aquí a un lado, simplemente f ft más e sobre g
por e a la gt menos f sobre g. Y la integral de e a la gt es 1 sobre g por e a la gt. Ese 1 sobre g con este de aquí me quedaría en 1 sobre g cuadrado y aquí e a la gt. Y sumamos una constante de integración. Y listo. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que hicimos en el anterior, de este mismo ejercicio 2. ¿Sí? Y la tercera integral que nos piden aquí es igual muy parecida. Recuerden que solo tenían que elegir una en la prueba, pero estoy diciendo las tres. Y aquí el logaritmo natural de g por t. Diferencial de t. Bien. Nuevamente hacemos las elecciones de u y b. ¿Sí? Entonces, u lo voy a elegir igual que antes como ft más e. Y el diferencial de b lo voy a elegir como el logaritmo natural. Ah, perdón. Aquí voy a hacerlo al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo no es fácil de integrar. Recuerden que el db hay que elegir lo que sea fácil de integrar. ¿Sí? No es que sea extremadamente difícil, pero hay que buscar la mayor simplicidad posible. Aquí voy a elegir el u como el logaritmo natural de gt. Y el db lo voy a elegir como ft más e por diferencial de t. Recuerden que multiplicando el u y el db tiene que darles todo el integrando. ¿Sí? Bien, entonces calculamos du y b. Aquí me quedaría que el diferencial de u, la derivada del logaritmo es 1 sobre, entonces aquí esto no se va a quedar 1 sobre t, ¿sí? Por diferencial de t. Bueno, aquí debería poner 1 sobre gt, ¿verdad? Pero multiplicando por la derivada de la función interna me quedaría acá arriba multiplicado esto por g, y el g se cancela, por eso no lo escribo, ¿sí? Bueno, si quieren lo dejo así, ya, para que vean que se cancela. Esto quedaría entonces 1 sobre t por diferencial de t. ¿Sí? Y aquí nos quedaría, en cambio, d, que es la integral de esto, nos va a quedar f por t cuadrado sobre 2. La integral de t, recuerden que es t cuadrado sobre 2. Y más la integral de e es e por t. ¿Sí? Si no, deriven esto y vean que les queda justamente ft más t. Bien, y con esto ya podemos hacer la integración por partes. ¿Sí? Entonces aquí nos quedaría u por b, esto es u, esto es b, sería esto por esto, entonces lo voy a escribir así, va a ser f sobre 2, ft cuadrado sobre 2 por t por el logaritmo natural de gt menos la integral de b por du, ¿sí? Sería menos la integral de b, que es ft cuadrado sobre 2 cuadrado, por si acaso que se parece cubo, pero es cuadrado. Aquí más e por t, esto es b, y me faltaría el diferencial de u. Diferencial de u es 1 sobre t por diferencial de t. Bien, voy a continuar aquí abajo a un lado. Esto aquí nos queda igual. Entonces, bueno, el primer término no cambia. Si el ft cuadrado sobre 2 más e por t por el logaritmo por el logaritmo natural de g por t menos, y aquí nos va a quedar la integral de, voy a multiplicar ft cuadrado sobre 2 por 1 sobre t, se resta 1 al exponente del ft cuadrado y me quedaría ft sobre 2. Más, y aquí e por t por 1 sobre t nos queda simplemente e. Y esto diferencial de t. Bien, y en este paso ya terminamos. Esto nos quedaría ft cuadrado sobre 2 más e por t por el logaritmo natural de g por t. Déjame borrar esto de aquí, me parece está raro. Ya. Y menos, y ahora sí, bueno, f sobre 2 es una constante, entonces me quedaría f sobre 2. ¿Sí? Y aquí la integral de t es t cuadrado sobre 2. Con el 2 de abajo me queda 4, entonces quedaría ft al cuadrado sobre 4, ¿no?
y menos, ¿sí? Menos, ¿por qué? Porque hay un menos afuera. ¿Sí? Entonces menos por más es menos. Y el integral de e simplemente es e por t. Y esto más una constante de integración. Y listo. Hemos terminado el ejercicio. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta tal vez? ¿Algo que no quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? En la pregunta 2, ustedes leen, les dice solo que elijan una de las tres, ¿sí? Tienen que elegir solo una de las tres. Yo hice las tres para que vean que ninguna es mucho más complicada que la otra, si están diseñados para que todos los ejercicios tengan dificultad estandarizada. ¿Sí? Bien, entonces Cristóbal dice que no hay dudas, entonces, bien, vamos con el último ejercicio. Bien, el tercer y último ejercicio nos pide resolver una ecuación diferencial. La ecuación diferencial que nos dan es la siguiente, es y' de x igual a fx al cuadrado más gx más e sobre x más 1 y con la siguiente condición inicial. Nos dice que la función y evaluada en 0 tiene que tomar el valor de e. Esa es la condición. Bien, entonces veamos. Lo primero que voy a hacer es tratar de simplificar un poco esa expresión que está en el lado derecho de la ecuación, ¿sí? Para que sea fácil de integrar después, ¿sí? Entonces, para eso, vamos a hacer una división. Voy a dividir entonces fx cuadrado. Fx cuadrado más gx más e. Lo voy a dividir para x más 1. División larga, x más 1. Bien, entonces vamos comparando términos, ¿no? Fx al cuadrado, para x me queda fx, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría fx. Y vamos multiplicando y restando, ¿no? Entonces fx por x, fx al cuadrado. Entonces aquí resto fx cuadrado. ¿Sí? Aquí fx por 1 me queda fx, entonces menos fx. ¿Sí? Y ahora hacemos esta operación. Sumamos, y esto nos va a quedar, bueno, aquí sería más 0, porque ya no hay más términos, pero bueno. Fx cuadrado con fx cuadrado, entonces aquí se van, y aquí me quedaría gx menos fx, que es lo mismo que g menos f, x más e. ¿Sí? Ya, y aquí hay que tener cuidado, ¿sí? Para algunos puede que tengan f igual a g, dependiendo de su código, ¿sí? Por ejemplo, si para alguien el f y el g valen 4, entonces bueno, tendrían aquí 0. Para ellos terminaría aquí la división, ¿sí? Para los que no, ¿sí? Entonces si f es distinto de g, eso es diferente de 0, yo puedo seguir dividiendo. Aquí me va a quedar g menos f, ¿sí? Y multiplicamos y vamos restando. Entonces aquí va a quedar menos, aquí. Entonces g menos f por x me quedaría menos g menos fx, ¿sí? Y g menos f por 1, aquí me quedaría menos g menos f. Bien, igual que antes, hacemos las operaciones. ¿Sí? Aquí se nos van, esos de aquí se cancelan y me va a quedar e menos g más f, que la puedo escribir como e más f menos g. ¿Sí? Bien, perfecto. Ya, ya. Entonces, yo puedo escribir entonces la ecuación diferencial de la siguiente forma. Yo la puedo escribir como y' de x igual, y en lugar de escribir toda esta fracción, simplemente me quedaría fx más g menos f, ¿sí? Y más, recuerden que
cuando ustedes hacen la división de A, lo dividen para un número B, les queda la división C y el residuo R. Eso significa que A se puede escribir como B por C más R, ¿no? Justamente lo que yo tengo aquí. Entonces, este de aquí es el... Sí, entonces, o lo que es lo mismo, yo puedo escribir A sobre B, lo puedo escribir como C más R sobre B, ¿no? Si yo divido todo esto aquí por 1. Y entonces es lo que estoy aplicando aquí. Entonces yo tengo el cociente, que es fx más g menos f, ¿sí? Y más sería el residuo sobre el divisor. Entonces aquí sería e más f menos g sobre el divisor, que es x más 1. Y bien, esto de aquí ya es algo muy fácil de integrar, ¿sí? Entonces, si yo quiero cuál es la función yx, entonces lo que tengo que hacer es integrar, ¿verdad? Si yo tengo la derivada y quiero la función original, integro. Entonces aquí nos va a quedar que esto es simplemente la integral de fx más g menos f más, voy a poner entre paréntesis, y aquí me va a quedar esto de aquí, que es e más f menos g sobre x más 1. Esto de aquí, diferencial de x. Bien, entonces integremos. Entonces aquí nos va a quedar que es igual a... La integral de x es x al cuadrado sobre 2, entonces nos va a quedar f por x al cuadrado sobre 2, más la integral de g menos f es g menos f por x, ¿verdad? Porque al derivar esto me queda simplemente g menos f, y más e más f menos g es una constante, entonces saco la constante de la integral, e más f menos g es una constante, y me quedaría por la integral de 1 sobre x más 1, y eso es el logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Y aquí iría más una constante de integración, ¿sí? Siempre va más una constante de integración. Bien. Y esto de aquí entonces es la función y de x, ¿sí? Más bien es una familia de funciones, porque conforme varía la constante yo tengo diferentes funciones. Bien, pero aquí nos da una condición más. Nos dice que la función y evaluada en 0 tiene que ser igual a e, ¿sí? O sea que cuando yo tomo x igual a 0, eso de aquí tiene que darme que el valor de y tiene que ser e, ¿sí? Entonces, tomemos x igual a 0 en esta solución, ¿sí? Y con eso vamos a encontrar cuál es el valor de c. Bien, ¿qué es lo que tendríamos? Entonces, e, que es el valor de y en 0. Entonces, reemplacemos x igual a 0. Esto es ese 0, esto es ese 0. Aquí me quedaría el logaritmo de 1, que es 0, entonces es 0, así que eso aquí me queda simplemente c. ¿Sí? Este valor en 0 ha sido simplemente c. Bien, por lo tanto yo tengo que c vale e. Y con eso yo tengo la solución definitiva para la ecuación. Entonces la ecuación es simplemente y de x es igual a, aquí voy a escribirlo como f de x al cuadrado sobre 2 más g menos f por x más e más f menos g por el logaritmo natural de x más 1 y más c, que sabemos que vale e. Y listo, esa es la solución de la ecuación. ¿Sí? Pueden comprobarlo si quieren. ¿Cómo? ¿Sí? Voy a hacer la comprobación, de hecho. Voy a hacer la comprobación. Voy a comprobar que esa es la solución de la ecuación. Entonces, para comprobar que esa es la solución, necesitamos dos cosas. Tiene que cumplirse esta ecuación diferencial, o sea, tiene que darse esta igualdad. Si yo derivo la función, tiene que darme justamente lo que está en el lado derecho. Y además, si yo evalúo en 0, tiene que darme e. ¿Sí? Entonces voy a comprobar que lo que hice está correcto, ¿sí? Esto no es necesario, ¿sí? Lo hago solo para comprobar que la respuesta es correcta, nada más. Ya, pues voy a comprobarlo. Voy a borrar esto de aquí. Ya. Este ejercicio lo voy a hacer de otra manera después. Bueno, un poquito, solo una parte de otra manera, porque de ahí lo demás no hay mucho más que hacer. Bien, entonces voy a escribir de nuevo cuál era la solución. La voy a escribir aquí arriba, ¿sí? Entonces, y de x
nos quedó que es igual a f al cuadrado sobre 2 más g menos f por x y más e más f menos g por el logaritmo natural de x más 1 más e. Bien, esa es la solución que encontramos. Quiero ver que es correcta, ¿sí? Repito, esto no es parte del ejercicio, lo voy a hacer solo para comprobar que la respuesta es correcta. Entonces yo voy a derivar, voy a calcular y' y veamos que tengo que llegar exactamente a esto de aquí, ¿sí? Si no llego a eso, algo hice mal. Bien, derivemos, entonces aquí me quedaría f de x al cuadrado sobre 2, la derivada de x al cuadrado es 2x, entonces aquí me quedaría f por 2x sobre 2, ¿sí? Más g menos f por x, esto nos queda simplemente g menos f, ¿sí? Y más aquí me quedaría e más f más menos g, ¿sí? Y la derivada del logaritmo natural de x más 1 es simplemente 1 sobre x más 1, ¿verdad? La derivada de una constante, o sea, de e es 0. Entonces, bueno, voy a poner aquí más 0, solo para que queden actas. Bien, entonces, por ejemplo, aquí vemos que se cancela un 2. ¿Sí? Chan, chan, se nos fue el 2. Esto nos queda entonces que es igual a f por x más g menos f más, y aquí voy a poner esto en el numerador, esto nos va a quedar entonces e más f menos g sobre x más 1. ¿Sí? Ahora voy a hacer la suma de esas fracciones. Esto de aquí nos queda igual a, denominador común es x más 1. Aquí va a quedar fx que multiplica a x más 1 más g menos f que multiplica a x más 1 y más e más f menos g. Y esto nos queda lo mismo que, pues aquí me quedaría fx por x, me queda fx al cuadrado. Si fx por 1 me queda más fx. Aquí me quedaría g por x más 1, me quedaría más g por x más g. Menos f por x más 1 sería menos fx menos f. Y me quedaría aquí más e más f, más f menos g. ¿Sí? Bien, eso sería el numerador. Y el denominador sigue siendo x más 1. Bien, y ahora vemos que nomás se cancela. ¿Sí? Entonces, fx con f de x se van. ¿Sí? ¿Quién más se va? El gx no se va. El g, aquí tengo más g, menos g también se va. ¿Sí? Y también tengo menos f más f que se van. ¿Sí? Eso se cancela. Y por lo tanto, esto nos da como respuesta fx cuadrado, ¿sí? Más g por x más e. Dividido para x más 1. ¿Sí? Que es justo lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, hemos comprobado que la solución que tenemos satisface la ecuación diferencial, satisface esta de acá. ¿Sí? Nos falta una cosa. Nos faltaría ver que satisface la condición inicial. O sea que al tomar x igual a 0, el valor de la función es e. ¿Sí? Eso es algo muy sencillo. Voy a hacerlo aquí abajo. Entonces, si yo tomo x igual a 0, sería y de 0 va a ser igual aquí. Fx al cuadrado, 0 al cuadrado vale 0. Voy a escribirlo. F por 0 al cuadrado sobre 2 más, aquí me quedaría g menos f por 0 más, aquí sería e más f menos g por el logaritmo natural de 0 más 1, que es 1, y más e. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es ese 0, ¿verdad? Porque 0 al cuadrado, esto aquí es ese 0 porque está multiplicado por 0, y el logaritmo de 1 es 0. Entonces aquí es ese 0, entonces todo eso de aquí es ese 0, y entonces nos queda solamente e. ¿Sí? Que es justamente lo que tendría que salirnos, ¿no? Y en 0 tiene que ser e. Y bien,
Esto de aquí verifica que lo que hicimos es correcto, ¿sí? O sea, la solución que encontramos es efectivamente una solución para la ecuación diferencial y para la condición inicial dada. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta tal vez? No, Ya. Voy a hacer una parte de este ejercicio un poco diferente, ¿sí? Es posible hacerlo sin hacer la división larga que hice hace un rato, ¿sí? Es solo para que vean que hay más opciones para hacer esto, ¿sí? Hay personas a las que no nos gusta dividir, por ejemplo, a mí no me gusta dividir, entonces voy a ver una alternativa para los que no nos gusta dividir. Pues igual, mi objetivo es simplificar esto de aquí, ¿no? Para que sea, para que me quede expresado de forma de que yo sepa integrarlo. Pues bien, voy a empezar con esto. F de x al cuadrado más gxa más e. Y voy a dividir, bueno, esto va dividido para x más 1. Ya, entonces igual. Entonces no le voy a hacer prácticamente nada, salvo algo que ya hemos hecho algunas veces, bueno, al menos una vez. Los que ya han tomado un curso en el que yo he sido ayudante, es algo que hemos hecho muchas veces, que es sumarle cero, ¿sí? Pero sumarle cero de manera inteligente, ¿sí? Entonces, una forma de sumar cero, por ejemplo, es si yo le resto f por x y le sumo f por x. Es lo mismo que no hacer nada, porque f por x menos f por x nos da cero, ¿sí? Entonces, no estoy haciendo prácticamente nada, ¿sí? Porque todo eso de aquí es cero, ¿no? Estoy sumándole un cero. Sí, pero es un cero inteligente. ¿Por qué es un cero inteligente? Porque veamos lo que pasa. Voy a agrupar esos dos de aquí. Ah, perdón. Voy a agrupar esos dos de aquí y voy a hacer la operación, esa primera operación. Aquí nos queda que es denominador común es x más 1. Entonces aquí me va a quedar x más 1. Aquí no cambia nada, es fx cuadrado más g por x más e. Aquí me va a quedar menos fx por x más 1. Fx por x más 1. Y acá afuera me queda el más f por x, ¿sí? Entonces no lo toco. Bien, eso aquí nos queda entonces fx cuadrado más g por x más e menos f por x es fx cuadrado, ¿sí? Y fx por 1 me quedaría menos fx, ¿sí? Esto de aquí está dividido para x más 1, ¿sí? Y más fx. Bien, entonces notemos que aquí se cancela algo. El fx al cuadrado con el fx al cuadrado se fueron, ¿sí? Y yo puedo escribir esto de la siguiente forma. Esto me queda simplemente gx menos fx, yo puedo agruparlo como g menos f, x y más e, ¿sí? Y esto dividido para x más 1. No nos olvidamos esto, más fx, ¿sí? Me falta un más fx. Voy a escribirlo por aquí. ¿Por qué dejo un espacio? Voy a hacer lo mismo que antes. Voy a sumar algo inteligente, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es, igual que antes, sumar algo que sea cero. Entonces voy a sumarle esto. Voy a restarle menos g menos f y más g menos f, ¿sí? Es lo mismo que no hacer nada, porque g menos f es cero, ¿sí? Y voy a agrupar, igual que antes, esos dos primeros términos, ¿sí? Y bien, esto que nos queda, pues hacemos la suma en la primera parte, ¿sí? Nos va a quedar denominador común es x más 1, eso no lo cambia nada.
Aquí igual me queda G menos F. Estos son igual. Ya. G menos F por X. Sí, aquí más E. Y aquí me quedaría menos G menos F por X más 1. Entonces me va a quedar menos G menos F por X. Y con el más 1 sería menos G menos F. Y no nos olvidamos de lo que falta, que es el G menos F más F por X. Y bien, entonces si nos damos cuenta que ya se cancela algo. Este G menos F con X y este G menos F con X se nos van, ¿sí? Y esto se vuelve simplemente E menos G más F. Entonces me va a quedar E más F más G, F más F menos G, perdón, sobre X más 1. Y aquí me queda más G menos F más F por X, ¿sí? Que si se dan cuenta es exactamente lo mismo que obtuvimos cuando hicimos la división larga, solo que están cambiado el orden de los sumandos, nada más, pero es lo mismo, ¿sí? Eso es para indicarles que hay otra forma de hacer las cosas, ¿sí? Si alguien no quiere hacer la división larga, ¿sí? Puede optar por esto, que parece un poquito largo, pero cuando uno gana experiencia, esas cosas las hacen bastante rápido, ¿sí? Eso de aquí luego con experiencia lo hacen en una línea, ¿sí? Cuando lo practican bastante, ¿sí? Entonces la idea es de sumar cosas que sean cero, pero inteligentemente, ¿sí? Para que se vayan reduciendo el numerador, esencialmente es lo que queremos. Que el numerador se vaya simplificando lo más que se pueda. Bien, entonces, dudas, preguntas, tal vez, algo que no haya quedado claro, o algo que quieran que explique más. Silencio incómodo. Bueno, entonces, bien, me he demorado, obviamente, yo tengo un poco más de experiencia que ustedes, pero me he demorado pues, casi 50 minutos en resolver los 3 ejercicios de la prueba, más 2 adicionales. ¿Por qué? Porque en la pregunta 2, que eran 3 integrales, solo tenían que elegir una, ¿sí? Y además, me he dado el tiempo de hacer que estaba correctamente la verificación de la tercera pregunta, o sea que les resolvimos bien, y además de mostrarles un método alternativo para la tercera pregunta, ¿sí? O sea que hice un poquito más de trabajo que el que ustedes tienen que hacer en la prueba, ¿sí? En menos de una hora. Obviamente yo tengo más experiencia porque ya he estudiado un poquito más de esto, pero ustedes van a tener 4 horas, si mal no recuerdo, 3 horas o 4 horas creo que escribió el profesor Gay en el correo, ¿sí? Así que van a tener tiempo suficiente para hacer los 3 ejercicios, ¿sí? No sé cómo quedaron con él, si ya fijaron la fecha de la prueba, porque estaba tentativamente para este miércoles, pero dijo que tal vez la iban a mover al jueves o viernes, que lo iba a conversar con ustedes.